Pues en los últimos días se han registrado alteraciones en la resonancia Schumann, que es la frecuencia electromagnética de la Tierra. Y para saber, pues, qué demonios es eso, invitamos a Fepo del podcast Paranormal para hablarnos de todo esto. Bienvenido, Fepo. Gracias. Hola. Gracias por invitarme nuevamente. A ver, Buenos explícame días. lo que acabo de decir porque ni yo me ¿Qué es la entiendo. frecuencia? Bueno, hay dos partes que son muy importantes. La primera es la cuestión científica, que es muy simple en realidad. Algunas personas dicen que tiene que ver con una como pulsación de la Tierra. No es así. Lo que sucede con la resonancia Schumann es entre la Tierra y la ionosfera, esa capa que queda como un embudo. Cuando los rayos, los truenos, estas tormentas electromagnéticas generan un pulso electromagnético cada vez que cae un rayo. Este pulso electromagnético tiene una onda que al sumarse a otras ondas iguales de otras tormentas electromagnéticas en cualquier punto de la Tierra, forman esta frecuencia o resonancia Schumann, que además es la misma en Hertz que la que tenemos nosotros en las ondas beta en el cerebro. Entonces, esta resonancia Schumann, que es, bueno, el nombre es por su descubridor, ha existido en la Tierra pues desde que existe la ionosfera tal cual, como tal, y las tormentas electromagnéticas, pero tiene una relación muy importante con el ser humano, con el ser humano y con pues cualquier tipo de ser vivo animal que pueda obtener una onda de tipo beta, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Cuando estamos con un pensamiento, un raciocinio, lo que existe en nuestro cerebro es una onda beta. Entonces, esta resonancia Schumann tiene una afectación demasiado importante en el ser humano. O sea, lo resentimos nosotros. Sí. ¿De manera consciente o inconsciente? Inconsciente, pero digamos que no estamos conscientes porque no estaba como entendido, aunque sí nos damos cuenta de que hay un cambio en nuestra conciencia. Por ejemplo, Fepo, está la gente en redes sociales diciendo que están experimentando sueños extrañísimos y se lo atribuyen a la resonancia Schumann, ¿no? Pero ¿Qué está pasando? pero porque, a ver, la frecuencia estaba en 7 Hz, ¿no? Y últimamente se fue a 180 o algo así. Casi llega a 180. 190, Entonces, ¿no? de 7 es. a 190 es lo que dice Ani. Eso genera estos sueños y todo, ¿no? Es que hubo un pico muy importante. Por ejemplo, si aquí en el estudio subiera la temperatura, aunque no nos demos cuenta, o sea, no supiésemos que alguien ha subido la temperatura, empezaremos a sentir calor. O sea, nuestro cuerpo va a resentir estas alteraciones del medio ambiente. La resonancia Schumann, lo sentimos específicamente en las ondas beta del cerebro, que repito, son las que tienen que ver con los pensamientos, la creatividad, las emociones, todo lo que sucede a partir de que estamos despiertos. Cuando estamos dormidos son las ondas alfa. Pero este pico tan grande que empezó el 17, el 16 hubo una actividad solar muy importante, que es cuando comienza esto, que afecta a la Tierra. Esta afectación en la Tierra genera que existe una resonancia Schumann muchísimo más elevada, pero muchísimo, es un pico importantísimo. Y el 18, que está en el punto más alto, es cuando empieza a haber un efecto muy importante en el ser humano. Por supuesto, vamos a tener sueños muy importantes, vamos a tener ideas súper creativas, vamos a empezar a tener una apertura de conciencia, pero es algo natural. Bien. Pero es algo positivo, o sea, esta afectación es positiva, no tiene que ser negativa. Es O positiva. esos sueños raros, ¿qué? O sea, no entiendo. El mundo de los sueños y la parte consciente a mí me parece muy interesante porque hay como diferentes tipos de sueños. Están los sueños que nos están diciendo la parte inconsciente, cosas que el consciente no se da cuenta, aunque es evidente, y con esto pues obviamente esa parte inconsciente se alimenta mucho más de cosas que el consciente puede entender. Puede estar más creativo, incluso. Por supuesto, Sí. mucho más creativo. ¿Y Claro. puedes entrar en contacto con otros seres? Ahí hay una cosa bien importante. Nosotros en el programa hace 2 semanas estábamos hablando de los campos de cultivo y siempre hay una relación súper importante en las matemáticas y fechas. Siempre, es muy importante. Estuvimos estudiando estos campos de cultivo y marcamos nosotros que la fecha que estaban determinando era el 18 de junio de este año 2023, hace unas cuantas semanas. Entonces, la pregunta era qué va a pasar el 18 de junio y bueno, ocurrió esto. Me parece que es súper significativo que entidades que no son de la Tierra nos estén marcando que algo muy importante y positivo va a ocurrir, y es justamente eso, cuando está toda la desclasificación, está toda esta parte de los sueños, está ocurriendo la resonancia Schumann en estos picos, y nos están, o sea, el mismo planeta está preparando, digamos, a las entidades que conviven en él, el ser humano,
para tener una apertura de conciencia hacia nuevas ideas. Oye, y ahora también se dice que con este cambio de frecuencia, también lo que están manejando en redes es que va a haber una alteración del ADN. Ah, caray. Sí. Lo que pasa es que también estas resonancias obviamente tienen una afectación en toda la parte física del ser humano. Y hay una cosa que es bien chistosa. Cuando están haciendo estas mediciones, que es bueno, lo pueden buscar en internet, hubo un momento en el que no se sabe si las máquinas fallaron o por qué razón. Fueron un par de horas en las que no tenemos el registro de la resonancia Schumann y después se genera esta imagen que está viendo la gente en pantalla, que claramente al verla, pues podemos notar que existe un patrón que pareciera la cadena de ADN, cuando esto nunca había ocurrido. Entonces, esto es algo muy importante que pudiera ser que nos está mostrando algo en específico. Sí, y veo que la gente lo tiene, bueno, encantado. O sea, en las redes están fascinados porque nos da curiosidad. Por ejemplo, te voy a leer un tuit para ver que nos lo expliques. Justo habla de cómo cambió, que baja la energía, cambiar el ADN y dice, se supone que la Tierra entrará en la quinta dimensión en un salto cuántico y que ya comenzó este salto cuántico. ¿Qué significa y qué está sucediendo? Bueno, hay un tema, híjole, está toda esta creencia de repente que es como, se lo conoce como el New Age. Sí. Y es utilizar muchas veces como palabras que tienen que ver con ciencia, que tienen que ver con ciertas cosas y sin entenderlas totalmente, utilizarlas como frase, como construirlas, porque suenan padre, ¿no? Pero en lugares comunes, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, la quinta dimensión es algo que de entrada nosotros no podemos percibir. Claro. Podemos percibir la cuarta dimensión y sabemos que por lo menos existen 11 que podemos poner en un papel en matemáticas, pero la quinta dimensión como tal no la podemos entender. Posiblemente se refieran a otra cosa que le han dado el nombre de quinta dimensión. El salto cuántico, o sea, lo que tiene que ver con todas las teorías cuánticas, la física cuántica, no está, digamos, en el español, no está como, no tendría un sentido utilizarlo con una quinta dimensión. O sea, son términos distintos, pero sí hay algo que está de fondo detrás de todo esto. Lo que pasa es que a lo mejor no estamos utilizando las palabras correctas. En efecto, está ocurriendo algo que en ciencia se puede medir, que son esta resonancia que tiene que ver con los hertz, que afectan la conciencia humana, el cerebro, el pensamiento, las ideas, la creatividad. Y los sueños. Y los sueños, que nos va asustando, crea ganas de saber más y entonces ya se ponen a tuitear sin saber que sigan tu canal, ¿no? Bueno, sí, y sobre todo, yo lo que les digo que es más importante es que cuando vean este tipo de cosas en redes sociales, en televisión, que están sonando por ahí, antes de tomar el encabezado, investiguen. Me está diciendo que está afectando mis ondas delta. ¿Cuáles son las ondas delta? Las ondas beta, ¿cuáles son las ondas beta? Las ondas alfa. Y pueden entrar y entonces comienzan a comprender el por qué están ocurriendo estas cosas. Y además es mucho más importante, increíble, fascinante, cuando uno comprende qué es lo que está ocurriendo y cómo afecta a las personas o a nuestro entorno. Por eso a mí me gusta tu trabajo, porque tú no eres un charlatán, un mamador, que hay muchos, y que no se dejen llevar también por lo que dicen en las redes sociales. O sea, realmente... Está basado en ciencia, ¿no? Exacto, vamos a la ciencia, no nada más los encabezados, que siempre son amarillistas y de lugares comunes de New Age, y nos atacan los marcianos y están entre nosotros. Y todas esas teorías de conspiración. Que a la gente le encanta. Vas a vivir una no experiencia crearon paranormal. a un como extraterrestre con inteligencia artificial, no sé con qué. Híjole, y todo el mundo se tragó ese cuento de que era ese ser. Pero la llamada del cuate que los vio sí era real. Bueno. Sí, para eso vino Fepo y nos lo explicó todo. Estuvo bueno. Sí, hermano. Bueno, pero yo apenas lo estoy conociendo. Déjenme en paz. Yo lo dije con Suéltenme en paz. emoción. ¿Ya entendiste, Marta? Ya entendí, ok. Bueno. No lo dije así.